Por allí dicen, todos los caminos conducen a Dios. No. Hay un solo camino que conduce a Dios. Y es Jesucristo. No hay otro camino. Si tú no has confesado los pecados y si tú no has puesto la mirada en Jesús, no estás dentro del reino de Dios. Estás fuera del reino. No hay otra persona que nos pueda llevar a Dios. Hablamos recién aquí. No hay otro camino que nos acerque a Dios. Es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que si esta oración tú no lo hiciste, tú no has confesado, no te has quebrantado delante del Señor, no te vayas de este lugar sin hacerlo. El Señor te quiere sacar del reino de las tinieblas y trasladarte a su reino. Así que no te vayas de este lugar. Estaba pensando, hemos cantado también una canción que habla del pastor. Y para comenzar el mensaje quisiera leer unos versículos para ver cómo se presenta el pastor y cómo nos ve Él a cada uno de nosotros. Y me preguntaba, ¿realmente Jesús es tu pastor? ¿Te has preguntado, ¿Jesús realmente es mi pastor? ¿Estoy comprometido con el Señor? Qué importante que Él sea nuestro pastor. El Salmo 23 que hemos cantado dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Después Juan 10 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se dan cuenta que si tú has aceptado al Señor Jesucristo, has confesado tus pecados, Él es tu buen pastor? Y sabe que acabamos de leer, dice que cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo y hemos confesado nuestros pecados, hemos quebrantado nuestro corazón en su presencia y sabiendo que es el único camino que me conduce a Dios, dice que me inscribe, dice, nos tiene en las palmas de su mano. Y nadie, absolutamente nadie, nos puede sacar de la mano de Cristo. Pero a su vez, dice que Dios nos tiene también. Así que están las manos de Cristo y las manos de Dios. Y nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Absolutamente nadie. Cuando tú confesaste tus pecados, pasás a ser de la familia de Dios y nadie te puede apartar del camino. Y te espera algo muy lindo. Dice allí Juan 14, si lo quieres leer en tu casa, que el Señor ha ido a preparar morada para cada uno de los que han dicho sí a Jesucristo. En 1 Pedro va a decir que el Señor es el príncipe de los pastores. Todos somos ovejas con distintos talentos y dones, con diferentes responsabilidades. Nunca me voy a cansar, hermano, de saber que Jesucristo es el pastor y que nosotros somos ovejas y tenemos distintos dones, distintos talentos. Lo importante es cumplir con el propósito al cual nosotros hemos sido llamados. En donde quiera que esté, hemos estado hablando de la iglesia como un edificio, la iglesia como una familia, la iglesia como un cuerpo y la iglesia como un templo. Y allí cada piedra, si hablamos de edificio, tiene su función.
Si hablamos de familia, en la familia también cada uno tiene su función. Si hablamos de cuerpo, en el cuerpo cada uno tiene su función. La uña, a mí personalmente nunca me pidió ser ojo, ni el ojo me pidió ser lengua. Cada uno cumple su función. Y eso es lo importante que entendamos, hermanos. En donde Dios nos ha colocado, allí tenemos que servirle. Yo un poco he cambiado el título, me he atrevido a cambiar un poco el título que habíamos puesto aquí. Habíamos dicho que, ¿qué dice la Biblia acerca de la forma de gobierno de la iglesia? Y me pareció la palabra gobierno un poco fuerte, aunque hay libros que dicen el gobierno de iglesia. Pero yo he cambiado un poco el título y he puesto, ¿qué dice la Biblia acerca de la conducción de la iglesia? Los filipenses son un claro ejemplo de una iglesia ordenada. Si ustedes han leído la carta a los filipenses, se están dando cuenta de lo que estoy diciendo. La carta a los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. Y uno de los textos, para mí yo le llamo un texto áureo, es el texto que está en capítulo 1, versículo 21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía lo que era honrar a Cristo. Él a diario honraba a Cristo. Y a veces yo me pregunto, como hijo de Dios, si he aceptado al Señor, ¿honro de lunes a lunes a Cristo? Miren, hermanos, son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo me comporto yo como empleado en mi trabajo? ¿Cómo me comporto yo como empleador allí, en el lugar que el Señor te ha puesto? ¿Cómo me comporto yo como alumno de un curso, en la facultad, en el secundario? Todo lo que hacemos, dice el Señor, hacedlo como para mí. Todo. De lunes a lunes, hermano. Y esto Pablo lo tenía muy claro. Él honraba a su Señor de lunes a lunes. Pablo no vivía para el dinero, para lucrar con el Evangelio, como ahora vemos. Yo decía que estudiando un poquito y mirando algunas historias de ciertos pastores, hay alrededor de 20 pastores que son multimillonarios, que se dicen pastores evangélicos y son multimillonarios. Pablo no era millonario. Pablo estaba dispuesto a pasar hambre y a estar bien. Y todavía cuando estaba en la cárcel dice, tráeme la capa, el capote allí. Pero sobre todo, los libros, el pergamino tráeme, la palabra del Señor. Pablo no vivía para su gloria, ni para agradar a las demás personas. El objeto de su vida, el objeto de Pablo, era adorar y servir al Señor. El objeto de Pablo era orar por sus hermanos, orar por todos aquellos que recordaba y que pasaban por su mente. Y no solamente orar por sus hermanos, sino también tener compasión por las almas que estaban sin Cristo y sin esperanza. Ese era Pablo. La vida de Pablo era un espejo de Cristo. Y yo puse algo que recordaba en mi juventud, cuando yo tenía vidriería. Los espejos no distorsionaban en Pablo la vida de Cristo. Y le voy a pasar a explicar. Cuando en los años 75, 80, existía el vidrio, no el cristal. El cristal existe a partir de Pilkington, un inglés. ¿Qué es lo que es la diferencia del vidrio y del cristal? Paso a explicar esto para después explicar la vida de Pablo, por qué se refleja Cristo en forma perfecta. Cuando uno
compraba un vidrio, lo trataba de pulir y dejar las dos caras perfectas del vidrio. Entonces se transformaba en cristal, pero a veces no quedaban las caras perfectas. Allí se echaba el nitrato de plata para hacer el espejo y cuando se terminaba, se precipitaba la plata al vidrio, al cristal, se terminaba, se paraba y uno miraba y a veces esa imagen del espejo estaba distorsionada. Los más grandes saben de qué estoy hablando. Imagen distorsionada. Ahora no, ahora el cristal tiene las dos caras paralelas, así que cuando se echa el nitrato de plata y se precipita la plata al cristal, cuando uno se ve al espejo se ve perfecto. Van a ver que no hay espejos que distorsionan la imagen. Y eso es lo que tenía Pablo. No distorsionaba la imagen de Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo ven en nosotros la imagen de Jesucristo? ¿Cómo la ven mis compañeros, mi patrón? ¿Cómo la ven las personas a veces que empleamos o que emplean? ¿Cómo ven a Cristo? Qué importante que no lo vean distorsionado, hermanos. Que realmente seamos un cristal que refleje la vida de Cristo. Después dice el versículo, para mí el morir es ganancia. Claro, porque esto significaba que era morir y estar con Cristo para siempre. Era un lugar de una gentil transición, un camino cubierto que conduce a la luz, que conduce a Cristo. Jesucristo dijo en Juan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo. El apóstol escribe esta carta para agradecer la ofrenda que la iglesia le había enviado. Fijémonos cómo se va desarrollando. La carta a los filipenses está escrita desde la cárcel por ofrenda que los hermanos les habían hecho llegar. Entonces él escribe esta carta en agradecimiento a la iglesia de Filipos. Pablo, cuando comienza a escribir esta carta, ve a una iglesia bien organizada, bien ordenada, bien establecida. En Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y con los diáconos. La iglesia de Filipos era una iglesia consolidada, sólida en doctrina, que tiene un cuerpo de responsables, ancianos y diáconos, funcionando a pleno dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y todos trabajando, no solamente el cuerpo de ancianos, los diáconos, sino también la iglesia, todos cumpliendo una función dentro del cuerpo de Cristo. Lo hemos estado viendo a través de todas estas lecciones. A mí me han encantado, hermano. Y realmente Dios nos está confrontando con cambiar tal vez ciertas áreas de nuestras vidas que no reflejan la nitidez de Cristo. El obispo en griego es epískopos, que significa a los que ven por encima. Muchas veces se le llama también sobrevedores. Acá muchas veces en nuestra iglesia se les llamaba sobrevedores, antiguamente. También los que supervisan, los que están viendo por encima de la ley, de la grey. Entonces vemos bien cuál es la función de estar por encima de la ley. Lo vamos a ir viendo. No para gobernar la grey, no para gobernar a la iglesia, sino para cuidar de la grey, para cuidar de la iglesia. Es como el atalaya, cuando miraba hacia el horizonte para ver si venía algún ejército. Daba ahí nomás anuncio. Estaba haciendo de atalaya. En una palabra, cumpliendo el ejemplo que nos ha dejado el Salmo 23, que dice, la oveja
se siente tranquila, en calma, en paz. Cuando Abel ve al pastor, lo hemos acabado de cantar, con la vara y su cayado. La vara y el cayado del buen pastor no infunden miedo, no infunden temor. Dice, sino, el Salmo dice, aliento, aliento. Porque la vara no es para golpear a la iglesia, a las ovejas, sino para defender a la iglesia de los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Miren, es muy linda la figura del pastor oriental, porque la vara era como dice la vara, más el cayado, que es una curva. Entonces, cuando las ovejas son muy tontas, por usar una palabra un poco grosera, y si no está el pastor vigilándolas, van para cualquier lado. Fíjense cómo nos llama a nosotros el Señor, ovejas. Entonces el pastor, cuando la oveja se descarrila un poquito, va y la toca para que vuelva al camino. La toca, no la golpea. Y cuando la oveja está en un acantilado, porque se salió del camino y se fue a un acantilado, el cayado lo usaba para poder sacar a la oveja. Y bueno, cuando la sacaba después le daba una paliza. No, cuando la sacaba la ponía en sus hombros y la traía al redil, la traía con las demás ovejas. Ese es el buen pastor. Ese es el pastor que los que han dicho sí a Jesucristo tenemos. Por eso hoy comenzamos, si tenés a este pastor en tu vida, si lo tenés al Señor Jesucristo como pastor de tu vida. En Hechos 20, 28, 29, 30 dice así: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estaba recordando que Moisés cuidaba ovejas, pero ¿eran suyas? No eran suyas. Y eso tenemos que tener en cuenta, hermano. Las ovejas son del Señor. Las ovejas eran de Jetro, por las cuales Moisés tenía que dar cuenta. Y también recordaba a David. David cuidaba las ovejas de su padre y las defendía de los lobos rapaces. Él estaba como atalaya mirando cómo estaban sus ovejas, las ovejas de su padre, allí cuidándolas. Y si venía un león, dice que lo enfrentaba al león. Hermanos, las ovejas no son nuestras, son del Señor. Somos ovejas del Señor. Ser diácono, ser anciano, no es un don. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Ser anciano, diácono, no es un don, es un oficio. Solo tienen el liderazgo en donde se congregan. Por ejemplo, el grupo de ancianos que se congrega acá no puede ser anciano ni en Luján, ni en el este, ni en el norte, ni en el sur, solamente en esta asamblea, porque es un oficio. No así los hermanos que tienen el don de pastor, o el don de enseñanza, o el don de servicio. A donde quiera que estos vayan, pues ese don fue entregado por el Espíritu Santo. Va con él. Esa es la gran diferencia de oficio a don. Los dones han sido recibidos por
el Espíritu Santo. El Señor fue muy claro en su palabra acerca de la manera en que Él desea que esté dirigida y organizada su iglesia aquí en la tierra. Primeramente, Cristo es la cabeza de la iglesia y suprema autoridad y el príncipe de los pastores. Eso lo tenemos que tener en cuenta y lo hemos estado escuchando todos estos domingos, hermano, de que Jesucristo es la cabeza y de allí emanan las órdenes. En Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Después Efesios 4:15 dice así, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y Colosenses 1:18 dice así, para que en todo tenga preeminencia. Cristo tenga preeminencia. Y en 1 Pedro, como decíamos recién, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, 1 Pedro 5:4, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En segundo lugar, la iglesia local debe ser autónoma, muy importante, libre de cualquier autoridad o control externo, con derecho al autogobierno y libre de la interferencia de cualquier jerarquía de individuos u organizaciones. Yo una vez visitando a un hermano me puse muy triste, porque no todas las iglesias se manejan así, hermanos. Yo doy gracias a Dios que he nacido en esta iglesia, porque esta iglesia siempre se manejó por un cuerpo de ancianos y con diáconos, que siempre se le dijeron responsables, los que estaban al lado de los ancianos. Y la verdadera palabra es diácono, que usa la palabra del Señor. Y estaba visitándolo a este hermano y yo me había enterado que no estaba más en la iglesia. Claro, porque la cabeza está en Buenos Aires. Y desde la cabeza dijeron a este hermano, ya como tiene tantos años, tal vez, estoy suponiendo, pero por lo que yo leí entre líneas, lo sacamos, vamos a poner otro más joven para que haga la tarea que él hizo cuando fue joven. Miren, hermano, ese hombre quemó, si se puede llamar, su vida para el Señor. Y desde otro lugar, el manejo que hicieron fue sacarlo del servicio. A mí me dio una tristeza, hermano, porque es un hermano que fue muy querido por mí y hoy está en la presencia del Señor. Así que hay organizaciones, hermano, y son nuestros hermanos. Tal vez ciertos aspectos de ellos no compartimos, pero son nuestros hermanos en Cristo. Dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Muy importante lo que dice aquí el Señor, para corregir, poner hombres con madurez, ancianos establecidos. Y siempre presten atención, hermanos, usa la palabra en plural, nunca en singular. Cuando usa la palabra en plural, está hablando de un cuerpo, no de un llanero solitario. Tercero, la iglesia debe estar gobernada por un liderazgo espiritual, como hemos dicho, compuesto de dos ministerios que el Señor dejó establecido, ancianos y diáconos. Filipenses, vamos a volver a releer 1:1, 2 y 3. Pablo, Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esto es lo que decíamos más temprano. Pablo tenía en cuenta a los hermanos y él trataba de orar
con sus nombres. Es importante. Personalmente me esfuerzo muchísimo, que ustedes lo saben. Porque por ahí me equivoco de algún nombre. Pero me encanta ir a la presencia del Señor y pedir por mi hermana Carmen, Mili, su hermano Francisco, yo le digo Francisco, su mamá Viviana, y voy recorriendo todos los hermanos que recuerdo, porque trato de recordar los nombres. Y eso es darle también, digamos, un rasgo de importancia. Una vez recuerdo una chica que se llamaba Cecilia. Cuando entró por primera vez yo le pregunté su nombre. Al otro domingo vino y le llamé por su nombre, Cecilia. Y me dice, qué bien que me has llamado por mi nombre. No todos me llaman por mi nombre. Y qué hermoso que también el Señor nos llama por nuestro nombre. No engloba a todos. Nos llama por nuestro nombre. Luis, Pedro, Juan, nos llama por nuestro nombre. Ahora vamos a ver la importancia de los ancianos en el Antiguo Testamento, porque después vamos a terminar viéndolo en el Nuevo Testamento. Los ancianos eran un grupo de líderes entre los israelitas desde el tiempo de Moisés. Lo encontramos tomando decisiones políticas en 2 Samuel 5:3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Acá están los ancianos, ungiendo a David por rey. Pero ya estaba predeterminado en los propósitos de Dios que David fuera rey. Pero Dios usó a este grupo de ancianos para que lo ungieran y lo estableciesen como rey de Israel. En Primera Reyes 27 dice, entonces el rey de Israel llamó a los ancianos del país y les dijo, entended y ve ahora que éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Es aquí cuando Acab derrota a los sirios. Si ustedes quieren leerlo después. También en lo espiritual intervienen los ancianos. Dijo Jehová en Éxodo 24, del 1 al 9, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. En número 11, entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y traedlos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos, sobre los ancianos, el espíritu, profetizaron y no cesaron. Me parece que está muy fuerte el micrófono, ¿no? Bueno. La primera traducción griega del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, usaba la palabra griega presbítero, para ancianos. Esta es la misma palabra griega usada en el Nuevo Testamento, que también es traducida como anciano. La palabra presbítero puede traducirse como anciano y a su vez como obispo. Son sinónimos. A la vez es un pastor. Ahora bien, en Hechos 20, 17 al 22, dice así, pasamos ya al Nuevo Testamento. Enviando pues de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo
os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, ¿cómo compruebo estos 3 títulos que se aplican a una misma persona? Notemos el contraste que hace Pablo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano. Fijémonos cómo va cambiando la palabra Pablo. En cada ciudad, así como yo te mandé, porque es necesario que el obispo, en vez de poner anciano, pone obispo. Lo mismo, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Ahora lo sí, estos eran los no. Ahora lo sí, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. ¿Saben qué? Era muy importante en aquella época que las personas fueran hospedadoras, hospitalarias, porque de esa manera corría el Evangelio. Pablo necesitó mucho de esta hospitalidad y él reconocía que habían personas que lo habían hospedado. Y no solamente lo hospedaban, sino que también ponían dinero en su bolsillo. Dice, lo encomendaban. Cuando nosotros encontramos las palabras en Hechos y en alguna de las cartas que lo encomendaban, era que le daban el dinero para que fuera a hacer la obra misionera. Lo sí, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto puede aclararse con una ilustración. Esta mañana decía de que yo, como soy padre, esposo, administrador, pero más me gustó la otra idea que el Señor me trajo. Soy esposo, soy papá y soy abuelo. Y cada uno tiene distintas funciones. Yo como esposo tengo una función distinta a como padre. Y como padre tengo una función distinta a como abuelo. Yo a mis nietos, muy difícil que yo los corrija. Para eso están los padres. Así que es distinta. ¿Qué cosa? Que pueda ser esposo, papá y abuelo. Y soy la misma persona. Bueno, así es lo mismo con anciano, obispo, pastor. Los 3 títulos explican mi función en el hogar. Y cada uno, como decíamos recién, describe un aspecto de mi responsabilidad. Cumplo 3 funciones, pero soy la misma persona. Asimismo sucede con las personas que tienen esta responsabilidad dentro de la iglesia. El anciano debe de manifestar en su vida ciertas características que la vamos a ver ahora. En 1 Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano. Me encanta cómo se titula el título que usa el apóstol Pedro. Podría decir yo apóstol, pero él pone yo anciano, yo obispo, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no, como dijimos recién, por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La grey se tiene que sujetar en forma voluntaria, no por fuerza. En 1 Timoteo 3, del 1 al 7, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Yo cuando leo la palabra pendenciero voy a contar una anécdota.
estaba yo terminando ya el secundario y digo yo, qué pelenciero que son estos profesores, viven peleando. Y me dice, no, Alonso, me dice, pelenciero no viene de pelea, viene de pendencia. Pendenciero, dice. Así que cada vez que leo esto me acuerdo del profesor, un muy buen profesor que tuve en quinto o sexto año, no recuerdo bien. Así que no pendenciero. No debemos de pelear por cualquier cosa. Y más cuando vamos en los autos. En los autos hay más creyentes. Yo por ahí me incluiría, por allí se me zafa un poco como para largarle un autazo. Digo, si hubiera con una camioneta vieja se le larga una camionetazo. Uno por allí, en los autos, por allí, nos zafamos, y ya queremos pelear. Tengamos cuidado, hermano. No hay que ser pendenciero. No codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible y no avaro. Que gobierne bien su casa. Esto es muy importante, hermano, para el anciano. Para los que cumplimos esta función. Un día yo le dije a mis hijos, la rodilla, si ustedes hacen tal cosa, me cortan los brazos. Yo ya era anciano. Le digo, ustedes, chicos, tienen que aferrarse al camino del Señor. Porque hay muchas luchas cuando los chicos son jóvenes. Como papá yo he tenido muchas luchas y he tenido que ceder en algunas cosas. Y le he dicho, bueno, probalo y después me decís si es bueno. Paulita, que sirve al Señor y es una hermosa mujer, preciosa, bueno, está hablando el padre, me dijo un día que quería ir a un boliche y tenía 16 años. Y yo le dije, claro, todas sus compañeras iban a los boliches y ella no, ella estaba en el secundario ya terminándolo. Y me dice, yo quiero ir, papá, ¿qué malo tiene ir a un boliche? Mirá, lo único que te puedo decir es que vos estás arriba de la mesa y los demás están debajo de la mesa. Y vos es muy difícil que puedas subir a alguien arriba de la mesa. Es más fácil que te tiren a vos los que están debajo de la mesa. Allí vos no vas a poder predicar el Evangelio. No vas a poder hablar del Señor, pero sí vas a ver muchas cosas malas que te pueden tirar. Andá. Y fue. Fueron los 3 hermanos a cuidarla. No la dejaban ni que la tocaran. Se vino y a la mañana siguiente, que era domingo, teníamos que venir a la iglesia. Y me dice, papá, realmente tenías razón. Es una basura eso. Pero yo como padre tuve que ceder y yo le dije, si ustedes hacen algo correcto, hijo, me cortan los brazos. Y por la gracia de Dios, hermano, he bautizado el otro día a una nieta mía. Qué una bendición. Mis hijos sirviendo todos al Señor. Y eso no es porque hemos sido los grandes padres, es por la misericordia del Señor. Nada más. Todos los días le digo, gracias Señor, es tu misericordia. No es que nosotros hayamos sido los papás. No. Es la misericordia que tuvo el Señor para con nuestra familia. Pero es muy importante que sepamos gobernar a nuestros hijos. Un día, un hermano invita a un predicador, que si Dios quiere lo vamos a conocer. Lo van a conocer ustedes, yo ya lo conozco hace mucho. Y resulta que siempre invitaba a los predicadores, siempre, para que hablaran con el hijo que no iba a la iglesia. Entonces un día, bueno, casi se me escapa, va este predicador a la casa después de predicar, va a la casa de este hermano para cenar. Estaba el joven allí, cenan. Después de cenar, pasan al living. Y este hermano, pastor, no hablaba, un teólogo, no hablaba nada, no abría la boca. Entonces el joven
impetuoso, le dice, y no me va a decir nada, pastor, porque mi padre siempre trae a alguien para que me diga algo. Pero como usted no dice nada, yo voy a decir lo que mi padre. Mi padre va a la iglesia con cara de santo, pero viene acá y maltrata a mi mamá, nos maltrata a nosotros, esto. Hermano, ¿qué estamos reflejando nosotros en nuestro hogar? Voy a contar algo personal. Yo estaba en la mesa y esto me sirvió de lección para toda la vida. Mi hija tenía 3 o 4 años, Laura, que está en Estados Unidos. 3 o 4 años. Y a mí me molestaba mucho una cliente que me llamaba justo a la hora de comida. Entonces yo estaba allí sentadito comiendo, rine el teléfono. Entonces le digo, Laura, anda a atender vos, porque Laura le decían Mafalda. Tremenda era mi hija Laura. Muy inteligente. Habla el padre, ¿viste? Y se fue a atender el teléfono. Y le digo, decile que no estoy. Y entonces, mire señora, mi papá no está. Y cortó. Entonces vino a la mesa. Y me mira mi hija y me dice, papá, ¿qué hijita? ¿Cuál de los dos miente, vos o yo? Oh, se me cayó la estantería. Entonces dije, como dijo un hermano una vez, prefiero ponerme una sola vez rojo y no muchas veces rosado. Cuando no puedo atenderlo, le digo, mira, te atiendo, pero en este momento no puedo llevarte a cabo una conversación. Te llamo después y listo. Y cumplo con mi promesa. O llamo, le devuelvo la llamada. Pero esto me sirvió para no decir que no estoy. Fue una lección con una niña de 3 a 4 años. En Hechos, estábamos leyendo en Hechos y dice tal vez la palabra que encierra mejor la idea de anciano es madurez, una persona que tiene gran responsabilidad sobre la iglesia de Jesucristo. No puede ser un neófito, sino una persona con conocimiento y con experiencia. Tenemos que conocer la palabra del Señor para poder comunicarle a aquellos que no tienen este conocimiento. Y con nuestra experiencia poder trasvasar lo que el Señor a través de la vida, a través de la madurez, nos ha ido enseñando. En el Nuevo Testamento menciona varias veces a ancianos que asumían el papel de liderazgo en la iglesia. Voy a mencionar un par de ellas. Y constituyeron ancianos en Hechos 14:23 en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Ancianos, plural, una pluralidad. En Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aparentemente cada iglesia tenía más de un anciano, porque hemos visto que la palabra anciano siempre, cuando es un llamado, es a un cuerpo, es una pluralidad. Las únicas excepciones se refieren a casos muy puntuales en que la palabra se usa en singular. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:1 dice, contra un anciano, singular. Pero dice, no admita acusación sino con 2 o 3 testigos. Pocas veces se menciona en singular, pero sí puntualmente cuando se refiere a un anciano. En la iglesia de Jerusalén ellos formaban parte del liderazgo junto con los apóstoles. Hechos 15 del 1 al 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión.
Allí estaban los apóstoles y los ancianos para tratar aquella cuestión que se había planteado. Hechos 15, podemos leer completo en nuestra casa. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Parece que la posición de anciano era igual a la posición de episcopos, traducido supervisor u obispo. El término anciano podría referirse a la dignidad del ministerio, mientras que el término obispo o supervisor denota su autoridad y deberes. En Filipenses 1, como hemos acabado de leer, Pablo saluda a los obispos y a los diáconos, pero no menciona la palabra ancianos. Recordemos que anciano y obispo, como hemos dicho, son sinónimos, porque los ancianos son lo mismo que los obispos. De manera similar pasa en Timoteo 3, 2 y 8, mencionando los requisitos para los obispos y diáconos, pero no para los ancianos. Era necesario, ya se sobreentendía que eran los ancianos por la misma razón. En Tito 1.5 y 1.7, estos dos términos significan lo mismo. La posición del diácono, de la palabra diáconos, que significa el servidor, el que servía a la mesa, era un liderazgo de servicio en la iglesia. Los diáconos tienen requisitos que son de muchas maneras similares a los de los ancianos. Si uno va leyendo, se va a dar cuenta que son casi iguales los requisitos para los ancianos y los requisitos para los diáconos. En Timoteo 3, en 1 Timoteo 3, 8 al 13, los diáconos asisten a la iglesia en todo lo que sea necesario, como se registra en el capítulo también 6 de los Hechos. Recuerden que llamaron a 7 hermanos a servir a las mesas. Entre esos 7 hermanos, me llamó la atención que de Esteban se dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Creo que es el único, David, ¿no es cierto? Que se dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero también estaba Felipe. Y Felipe era un evangelista tremendo. Lo vemos en Antioquía. Y Esteban, bueno, fue un hombre que Dios permitió que se fuera muy pronto a habitar los mismos cielos con el Señor. ¿Qué cosa? Un jovencito. Un hombre lleno del Espíritu, que también usó palabras similares al Señor. Que el Señor perdonara a los que estaban haciendo esa iniquidad en contra de él. Lo estaban apedreando. Respecto a la palabra pastor, poimen, se menciona en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:11. Él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Parecería, de acuerdo a los pasajes anteriores, que siempre ha habido una pluralidad de ancianos, pero esto no niega que Dios dote a algunos ancianos, en particular del don de pastor, del don de enseñanza, del don de administración y del don de servicio. Por eso es linda la pluralidad. Y yo doy gracias a Dios, hermano, por lo que estamos viviendo como ancianos. Porque realmente, a pesar de que muchas veces, en muchas oportunidades, no pensamos igual, nos respetamos. Hay un respeto por el otro. Entonces, oramos al Señor. Y esto lo estoy diciendo frente a ellos. No estoy mintiendo. Oramos al Señor. Y una vez que estamos de acuerdo, es increíble. Al unísono decimos lo mismo. Pensamos lo mismo. Porque el Señor obra en el corazón. Y porque la obra es del Señor. Y siempre estamos pidiendo al Señor por nuestra unidad. Que realmente seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como cuerpo de ancianos y también como cuerpo de diáconos. Tenemos que guardar la unidad y respetarnos, hermanos. Qué hermoso que es tener respeto por una opinión diferente a la nuestra. De manera que un anciano puede surgir como pastor. Yo esta mañana decía, no estaba David, pero él surgió como pastor. El Señor lo llamó al pastorado, al tiempo completo.
Y para nosotros es una alegría. No tenemos envidia, no tenemos celo. Al contrario, cada uno cumple la función en el cuerpo de Cristo. El Señor a él lo llamó en forma completa. A Sergio y a mí no nos llamó en forma completa, a tiempo completo, full time, como se dice en las empresas. Pero nosotros estamos full time también, de lunes a lunes, sirviendo al Señor, en nuestro trabajo, hablando del Señor, testificando del Señor y dando ejemplo para aquellos que nos rodean. Y siempre la Biblia y los tratados en mi escritorio, en nuestros escritorios, hablando del Señor. Uno puede surgir como pastor, otro puede hacer visita a los miembros de la iglesia, porque tiene el don de compasión. Otro puede dirigir en el sentido de estar atentos a los detalles organizativos. ¿Cuántas veces ustedes disfrutan cosas que detrás de todas esas cosas que ustedes están disfrutando hay gente trabajando? Y ahí están los dones puestos al servicio del Señor. Vengo, me siento, disfruto. Y qué lindo es disfrutar. Pero hay cuánta gente trabajando en el fondo, en la cocina, en distintos lugares, para que vos te sentés y puedas disfrutar. A veces de un plato de comida, a veces de un campamento, a veces de un hermano que se ha traído. Todo eso tiene que ver con la parte organizativa. Qué bueno que ellos compartan la carga del ministerio y trabajen juntos en la toma de decisiones. Miren, no hay nada más lindo que compartir las cargas. A veces uno está apesadumbrado. Entonces, cuando nos juntamos los sábados en la mañana, nos compartimos a veces ciertas cargas y oramos por esas cargas que tenemos. A veces creen que los que son ancianos, pastores, ellos no tienen problemas, están ajenos a los problemas. Ninguno, somos ovejas y tenemos problemas, todos tenemos problemas y necesitan de las oraciones de los santos, todos. Y a veces llegar a una persona y decir, estoy pasando por esta situación, y a veces no hace falta contar la situación. Orá por mí, hermano. A veces necesito descargar y contar la situación. Qué importante que en el grupo anciano no salga nada, absolutamente nada de lo que se comenta. Y eso también me tiene muy contento. Somos una tumba. ¿Saben qué decía mi padre? Vos tenés que ser como esa pared. Cuando, viste, yo le hablo a la pared, no escucha, no ve, no oye, nada, ni vuelve nada. Si no me decía, si vos decís algo, sos un alcahuete, me decía mi papá. Lo aprendí de chiquito. Hermanos, cuando alguien confía en el grupo de ancianos, de allí no sale nada hoy. Nada, absolutamente nada. No tiene que salir. Y si alguien confía en alguno de ustedes, hermanos, tenés que ser una tumba o una pared, como decía mi padre. Porque alguien ha confiado algo muy importante y no quieren que los demás lo sepan. Es muy importante, hermano. Qué lindo que compartir la carga y trabajar juntos en las decisiones. Por eso un líder, un único anciano pastor que toma las decisiones, a mi modo humilde de ver, para mí no es bíblico. Porque siempre veo ancianos. No veo un llanero solitario. He visto iglesias en donde el pastor es pastor céntrica, se le llaman, y en donde el pastor maneja todo, en donde el pastor tiene la visión, en donde el pastor maneja el dinero, en donde su familia es el brazo ejecutor de todo lo que se hace dentro de la iglesia. Y después para nadie más hay nada. Y no, hermano, en una iglesia hay un montón de dones que tienen que ser utilizados para la gloria de Dios y para bendición de la iglesia de Jesucristo. Por eso no comparto cuando las iglesias tienen un pastor o un anciano. No lo comparto y no lo veo, en mi humilde opinión, en la palabra del Señor. En resumen, la Biblia enseña un liderazgo que consiste en pluralidad de ancianos, junto con un grupo de diáconos que tienen el don del servicio, tienen que servir,
es maravilloso cuando vamos a los hechos, cómo esas personas que eran jovencitas estaban sirviendo allí a la iglesia de Jesucristo. Pero no es contrario a la pluralidad de ancianos el tener a uno de estos ancianos sirviendo en un ministerio pastoral. Dios llama a algunos como pastores y maestros, así como Él llamó a algunos a ser misioneros. Yo recuerdo perdona David, pero recuerdo haber hablado con David, con don Juan Ofcan, cuando ellos sintieron el llamado a la obra, a disponer del tiempo completo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Inmediatamente el cuerpo anciano lo reconoció, inmediatamente el cuerpo anciano lo apoyó, que es muy importante. Él dio dones a la iglesia, Efesios 4:11. Por lo tanto, una iglesia puede tener muchos ancianos, pero no todos los ancianos son llamados a servir en el ministerio pastoral a tiempo completo. Pero como parte de los ancianos, el pastor o anciano maestro no tiene más autoridad en la toma de decisiones que cualquier otro anciano. ¿Se dan cuenta? Ninguno tiene más autoridad que otro. Somos pares. Somos iguales ante los ojos del Señor. Por eso es hermoso. Cuando nos congregamos, ponemos en la mesa lo que Dios le mostró a uno, lo que Dios le mostró a otro, y lo ponemos allí en la mesa, oramos y el Señor va dando lo que la iglesia va necesitando. Y para terminar, quisiera volver a mi queridísimo Pablo. Pablo había sido encarcelado por su fidelidad y obediencia a Dios. En Efesios 4:1, Pablo exhorta a andar como es digno de su vocación. Pablo, siendo apóstol, no manda ni dirige. Con ternura y benignidad los llama en el lenguaje de la gracia. Como nos llamó el Señor, en el lenguaje del amor. Sin merecerlo, nos llama en el lenguaje de la gracia. Y vemos cómo el apóstol Pablo se va desarrollando y a medida que va creciendo y que va acercándose al Señor, cuando empezó el camino, él se llamó el menor de los apóstoles. Siguió caminando, se llamó el menor de los santos. Y después siguió caminando y se llamó, cuando ya estaba cerca de la presencia de Dios, se llamó el principal de los pecadores. ¿Vio cómo fue creciendo? Es que Pablo se iba menguando cada día más a medida que se acercaba al Señor, menguaba para que Cristo se reflejara en su vida. Allí no había orgullo. Qué hermoso es ver la vida de Pablo. Yo soy apóstol, el menor, pero soy apóstol. Yo soy santo, el menor, pero soy santo. Pero después dice, yo soy el principal de los pecadores. ¿Y saben qué? La otra vez, en uno de los libros, decía, yo nací para pedir perdón. Yo nací para pedir perdón. Un andar digno es aquel que es consecuente con la posición digna de un cristiano como miembro del cuerpo de Cristo. En cada esfera de nuestro ministerio es importante mostrar un espíritu semejante al de Cristo. En cada área de nuestra vida. Y tiene estos rasgos: humildad y mansedumbre. Humildad, humildad y humildad. Mansedumbre, mansedumbre, mansedumbre. Cristo lo dijo. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él era humilde y nos dejó ejemplo de humildad y de mansedumbre. Que el Señor bendiga su palabra y que realmente el Señor confronte, a mí me ha confrontado en algunas áreas de mi vida, también tú seas confrontado con la palabra del Señor. Y si tenemos áreas que cambiar,
cambiémosla en el nombre del Señor. Vamos a terminar en oración. Padre.